Ahora vamos a hablar acerca de la crisis febril. Muy bien, les traigo acá un caso clínico. Por ejemplo, llega un paciente varón de 3 años que ingresa al servicio de urgencia de un hospital infantil. Ya, paciente de 3 años con cuadro clínico de 12 horas de evolución, que consiste en una crisis convulsiva generalizada, de 1 minuto de duración, acompañada de cialorrea, desviación de la mirada, acompañado de fiebre, ¿no es cierto? Temperatura de 39 grados. No sé si esta parte también lo podemos hacer de manera dinámica, ¿no? Eh, la madre del paciente refirió que hermano mayor presentó el mismo cuadro, ¿no es cierto? A los 3 años de edad, ¿ya? La paciente presentó como antecedente deambulación a los 2 años, ¿no? Problema de deambulación. Al examen clínico, ingresó a emergencia, presentó signos vitales estables, se encontraba despierto, ¿no es cierto? Al examen neurológico todo estaba normal, el examen físico también todo estaba normal, no había tirajes, ruidos cardíacos rítmicos, la escala de Glasgow 15/15, no había déficit motor, no signos meningios, reflejos tendinosos, ¿no es cierto? 2/4, respuesta plantar indiferente, nervios craneales conservados. Se le hicieron exámenes de laboratorio, descartaron una infección bacteriana, un reporte de radiología de tórax, no había infiltrados, electrolitos normales, perfil hepático, renal, hemograma, todo normal. Inclusive en acá le realizaron una tomografía con resultado normal, función lumbar, todo normal en ese momento. Ya, a raíz de eso, el paciente fue dado de alta a las 24 horas y posteriormente se repiten las convulsiones a los 3 años y medio y a los 4 años. No sé, a ver, doctor Anthony, ¿quién pudiera dar un diagnóstico preliminar del caso que vimos? O una sospecha diagnóstica. Tal vez puedan compartirlo por el chat, ¿no? Y pudieras dar la lectura, ¿no? Se pudiera dar la lectura, doctor Anthony. ¿Qué estamos sospechando? A ver, en el chat todavía no escriben, pero bueno, podríamos plantear como primer diagnóstico, sí, bueno, síndrome febril. Ya, excelente. O tal vez quieren que se repita, ¿no? El caso clínico. Por Podemos, favor, doctor, ¿se puede po- repetir? podemos repetir el caso clínico, ¿no? Paciente de 3 años, ingresa al hospital infantil, cuadro clínico de 2 horas de 1 minuto de duración, se acompaña de fiebre, desviación de la mirada, ¿no? Cialorrea. Le toman temperatura 39 grados en emergencia. Haciendo la anamnesis y los antecedentes, la madre refiere, pero su hermano mayor convulsionó, ¿no? Una convulsión similar a los 3 años de edad. Paciente como antecedente también presentó una deambulación a los 2 años. ¿Ya? La madre de la paciente, ¿no es cierto? Del paciente refirió que el hermano presentó el mismo problema, el examen clínico todo fue normal, el examen neurológico normal, exámenes auxiliares todos normales. La evolución, el paciente fue dado de alta luego de 24 horas, posteriormente a los 3 años y medio, volvió a presentar otra crisis similar, con fiebre, a los 4 años otra crisis también con fiebre. Muy bien, hasta ahí diagnóstico. A ver, ya repetimos el cuadro. Ahora podemos, Crisis febril simple. ya, muy bien, una crisis febril simple. ¿Alguien más? A ver, te escribieron en el chat. ¿Podríamos ahí agregar el diagnóstico un estado posictal? Ya, En- muy bien. ¿Algo más? A ver, traten de participar todos, ¿no?
traten de participar. Eso es lo importante, ¿no? Para que no sea aburrida la ponencia. Quisiera comunicarles a todos que el micrófono está activo para que puedan participar de forma directa con el doctor. Veo en el chat que están comentando, doctor. Ya, muy bien. En el chat comentan trastorno paroxístico. Ya. Ah, bueno, ¿qué más? En el chat también mencionan convulsión, crisis convulsiva febril. Ya, una crisis convulsiva febril. Muy Epilepsia, bien, a ver, una respuesta. Epilepsia. Ya, a ver, seguimos. comentan trastorno paroxístico. A ver, ya, muy bien. ¿Alguna respuesta más, doctor Anthony, tal vez? En el chat. Son todos los que han puesto, incluyendo epilepsia, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces acá estamos para el día de hoy repasar, ¿no? Estos conocimientos, ¿no? Muy bien, primero vamos a ver la teoría y al final vamos a ver de qué se trató nuestro paciente. ¿Ya? Por eso es que vamos a hablar el día de hoy acerca de las crisis febriles, ¿ya? Como definición, las crisis febriles, según el ILAE, ¿no? La Academia Americana de Pediatría o la Asociación de Enfermedades, ¿no es cierto?, lo definen como un evento entre los 3 meses a 5 años asociados con fiebre, que no se presentan con meningoencefalitis o otra causa definida. Y la E, ¿no es cierto?, se refiere a aquella que se presenta en pacientes de más de un mes de edad, ¿no es cierto?, con enfermedad febril, pero que no sea meningitis, sin crisis neonatal previa o una crisis no provocada. La Academia Americana de Pediatría lo refiere como a fiebre que dura entre los 6 meses a 5 años, no meningitis o disturbio metabólico o crisis afebriles previas. Porque si presenta crisis afebriles previas, estamos hablando de una epilepsia. Ya, según otra definición, ¿no?, se define como un episodio convulsivo asociado a fiebre, sin signos de infección del sistema nervioso, o disturbio, ¿no es cierto?, problema metabólico, ¿no es cierto?, sin crisis afebril previa, desde los 6 meses hasta los 5 años de edad. Dentro de la epidemiología, la causa viene a ser la causa más frecuente de convulsiones. Hay una incidencia en torno al 5% en menores de 5 años, con un predominio en varones sobre mujeres entre 1.4 a 1, ¿no?, ligero predominio. ¿Ya? Se presenta entre los 6 meses a los 5 años en un 85%, el pico máximo se encuentra entre los 12 meses a 24 meses. ¿Ya? Del primer año a los 2 años. Pero el pico máximo a los 18 meses. En la epidemiología, ¿no es cierto?, va a variar según donde se encuentre, ¿no? Es así que en Japón, ¿no es cierto?, llega hasta el 7%. En Europa, como en Estados Unidos, representa el 4%. En Sudamérica, todavía ya estamos en el 4%. La incidencia anual es de 460 a 100.000 niños entre los 0 a 4 años. Dentro de las características clínicas, ¿no es cierto?, el límite aceptado generalmente es hasta los menores de 6 años. La incidencia máxima, ¿no?, 18 meses. La temperatura rectal mínima, 38 grados, ¿no? El factor desencadenante más importante viene a ser el aumento brusco de la temperatura. ¿Ya? Se dice que puede presentarse con más frecuencia, ¿no es cierto?, desde la primera hora hasta las 24 horas, ¿no?, con un 57%. Y que sea más de 24 horas luego del aumento de la temperatura, representa el 22%. Las características clínicas importantes, por ejemplo, va a haber una semiología variable, ¿no? El 80% van a ser tónico-clónicas generalizadas, ¿no? El 13% van a ser solamente tónicas, crisis tónicas, el 3% son atónicas, el 4% son focales, ¿ya? Entonces la semiología es variable. Se presenta como una crisis tónico-clónica generalizada, muy frecuente, 80%, seguido de las, ¿no es cierto?,
de las solamente tónicas y posteriormente las focales atónicas. La duración, ¿ya? Felizmente el 92% son cortas, son breves, ¿no? Entre 3 minutos, 2, 1 a menos de 15 minutos. El 8%, solo el 8% se van a prolongar más de 15 minutos. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la clasificación, decimos que las más frecuentes dentro de las crisis febriles son las crisis febriles simples, representan el 80%. La duración va a ser menos de 15 minutos, son generalizadas, un solo episodio en 24 horas, esa es la característica importante. El desarrollo psicomotor es normal, no existe un compromiso focal, ¿no? En cuanto a las crisis febriles complejas, representan el 20%, va a haber una duración prolongada, o sea, más de 15 minutos, van a ser focales, en la mayoría hasta el 7%, va a haber un déficit neurológico posictal, que se dice parálisis de TOT, ¿no? Posterior a la convulsión, queda con un déficit neurológico focal, una parálisis de TOT, hasta el 0.4%, va a ser recurrente, o sea, va a haber 2 a más episodios en 24 horas, ¿ya? Ya va a haber un déficit de un desarrollo psicomotor anormal, y va a haber una clínica focal imprecisa, ¿ya? Entonces, ahí es el diagnóstico diferencial entre simple y compleja, ¿ya? Simple, para resumirle, menos de 15 minutos, un solo episodio en 24 horas, no hay compromiso focal, desarrollo psicomotor normal y son generalizadas. Complejas, más de 15 minutos, son focales, puede dejar déficit neurológico posictal, es recurrente, o sea, mayor o igual a 2 episodios en 24 horas, desarrollo psicomotor anormal. ¿Ya? También tenemos que hablar de otra situación, que es el estado epiléptico febril. Son aquellas crisis febriles con más de 30 minutos, ¿no es cierto?, de duración, o crisis cortas continuas, sin recuperación de la conciencia, durante un periodo, ¿no es cierto?, durante el periodo posictal. Representa el 30%, ¿no es cierto?, de los estados epilépticos en niños. Dentro de la clasificación también se habla de la crisis febril recurrente, ¿no? Que pueden ser crisis febriles simples o complejas que se repiten hasta los 5 años de edad. El riesgo de recurrencia aproximadamente es del 30%, y esto va a depender de factores, de múltiples factores como la herencia, ¿no es cierto? Si el primer episodio febril fue más precoz, el riesgo de recurrencia es mayor. Dentro de la etiopatogenia, ¿no es cierto?, existe un posible umbral convulsivo menor de lo habitual, probable es que el sistema GABA esté inmaduro, ¿no es cierto?, en aquellos menores de 5 años. Trabajos experimentales sugieren que el aumento de la temperatura, ¿no es cierto?, va a llevar un aumento del glutamato cortical, ¿no es cierto?, y esto va a llevar una disminución del umbral convulsivante. Existe un factor genético, una predisposición genética en torno al 5% nos eleva el riesgo, por si acaso, ¿no? Ahí veíamos, ¿no? Eso es el hermano, ¿no? Que tuvo el antecedente de crisis febril, hay herencia autosómica, ¿no es cierto?, dominante con penetrancia incompleta, gemelos monocigotos en torno al 70% y los dicigotos al 20%. Investigaciones recientes han demostrado que ciertas regiones de los cromosomas de los brazos largos del cromosoma 2, 5, 8 y el brazo corto del cromosoma 19 contienen genes susceptibles a desencadenar las crisis febriles. ¿No es cierto? Las crisis aisladas tienen una herencia poligenética, las crisis recurrentes tienen una herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta, ¿no es cierto? Y los cromosomas asociados a fiebre, el FEB1, FEB2, FEB3, FEB4, FEB5, ¿no es cierto?, se encuentran en los brazos largos de los cromosomas que les dije, ¿no? Y el brazo corto del cromosoma 19, ¿ya? Existen grupos de genes, ¿no es cierto?, asociados a las convulsiones febriles plus, que se dice, ¿no es cierto?, o que se encuentran asociados a los genes
SCN1A, el SC1B, ¿no es cierto?, que se encuentran en los cromosomas 19, 2, 5. Existe un factor químico, ¿no es cierto? Factores, al hablar del factor químico tenemos que hablar de la fiebre, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De la liberación, ¿no es cierto?, de interleucinas, ¿no es cierto? En este caso la interleucina 1 beta, que es una proconvulsiva. Existe una inmadurez de la corteza cerebral y de la organización córtico-subcortical, inmadurez de los mecanismos de termorregulación del organismo, ya incrementa el consumo de oxígeno en el proceso febril, canales de sodio sensibles a temperatura, ¿no es cierto? Hay una actividad neural sincronizada. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología, ¿no es cierto?, la hipertermia nos puede llevar a alteraciones metabólicas, un aumento del consumo de oxígeno, glucosa, discreta acidosis, y nos puede llevar a perturbaciones hemodinámicas, taquicardia y hipotensión, esto asociado a un cerebro inmaduro, ¿no?, un cerebro infantil, y esto debido a factores también genéticos o factores adquiridos, pueden desencadenar las recurrencias. ¿Ya? También dentro de la parte estructural, lesiones del hipocampo también pueden producir o ser susceptibles a producirse crisis febriles, como la simetría en el tamaño de los hipocampos. Una malformación del hipocampo también puede facilitar las convulsiones febriles, y esto, ¿no es cierto?, nos lleva a una esclerosis del hipocampo. Existe un factor ambiental, una relación muy frecuente, por si acaso, entre infecciones del tracto respiratorio superior, una otitis media, la rociola, la gastroenteritis y las crisis febriles, por si acaso. El 87% son virales, bacterianas. Dentro de las bacterias asociadas a crisis febriles, la Shigella, Salmonella, el virus de la influenza representa más del 20%, igual el adenovirus, el parainfluenza el 18.4%, el sincitial respiratorio el 5%, el rotavirus el 4.3%, el herpes 7 y 6 también se asocian, ¿no es cierto?, como factores ambientales. También las vacunas, ¿no es cierto? Dentro de las vacunas, hablar que la vacuna de DPT celular, ¿no es cierto?, las crisis febriles también se pueden asociar a la DPT, ¿no es cierto?, en el día de la vacunación. En cambio, la vacuna SPR, la crisis febril, puede aparecer más tarde, ¿no es cierto?, generalmente a los 8 a 14 días, ¿no?, después de la vacunación. Actualmente se está hablando también, hay estudios que la deficiencia de hierro, las anemias, son factores, ¿no es cierto?, de riesgo, ¿no?, que llevan a que se pueda producir las crisis febriles, ¿no? También se hizo el estudio en cuanto a lo que es la anemia, ¿no? Y en Perú, sabemos que como en Latinoamérica, más aún en las zonas de altoandinas, ¿no?, donde la deficiencia de hierro, la anemia, ¿no?, tiene una incidencia importante. Dentro del cuadro clínico más frecuente, que se presente más o menos en las primeras horas, ¿no es cierto?, del proceso febril, hasta un 75%, generalmente son crisis breves, tónico-clónicas generalizadas, también pueden ser tónicas, clónicas o atónicas, ¿no?, como vimos, ¿no? La más frecuente era la generalizada, tónico-clónica. La mayoría va a durar menos de 6 minutos, solo el 8% va a ser más de 15 minutos. Puede haber, ¿no es cierto?, un grito inicial, una pérdida de conciencia, una hipertonía, apnea, incontinencia esfinteriana, un posictal con somnolencia, ¿no es cierto?, o crisis de mirada fija, ¿no es cierto? Dentro del diagnóstico es importante, dentro de una crisis febril, la historia clínica, ¿no? Una historia clínica, un buen examen físico y exámenes auxiliares, ¿ya? Se dice que para nosotros, los pediatras de base, ¿no es cierto?, la historia clínica nos da casi el 50%, una buena historia clínica nos va a dar casi el 50%, juntamente con el 60-70%, que es el 60-70% que se eleva con el examen físico, nos va a dar el diagnóstico de una patología. Exámenes auxiliares, por si acaso, siempre van a considerar auxiliares, no nos da el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Dentro del diagnóstico, ¿no es cierto?, en la historia clínica debemos hacer una anamnesis completa, ¿no es cierto?, las características de la crisis, podemos preguntar 1, 2, 3 veces, ¿no?, el momento de la crisis, ¿no es cierto?, las características de la crisis, factores perio-postnatales de riesgo neurológico como prematuridad, cardiopatía, encefalitis, asfixia, ¿no?,
drogas que disminuyen el umbral convulsivo, como lo son los corticoides, ojo, la teofilina, la difenhidramina, antecedentes personales o familiares de crisis febril, ¿no es cierto?, hermanos, ¿no?, o padres, ¿no?, con crisis febril o de epilepsia, establecer el tiempo transcurrido desde el inicio de la crisis y la semiología clínica, determina el tiempo de enfermedad febril y presencia de otros síntomas concomitantes. ¿Ya? El examen físico debe ser un examen físico completo, buscar signos de infección del sistema nervioso, signos de focalización, foco infeccioso, verificar el examen neurológico después de la crisis. En el examen físico, nosotros tenemos nuestro triángulo de evaluación pediátrica, ¿no es cierto? Siempre valoramos el estado general, ¿no es cierto? Los dos cuadros más graves deben ser diagnosticados, que deben ser diagnosticados con urgencia son la sepsis y la hipertensión intracraneal. ¿Ya? Eso es lo importante. Dentro de la sepsis, todos los criterios de sepsis, como una disminución de la perfusión, hipotensión, fiebre, petequias, la hipertensión intracraneal como bradicardia, hipertensión, ¿no?, los vómitos. En la exploración en general, no sé, debe ser, en cuanto sea posible, debe ser realizada el examen en general, ¿no es cierto? Debe ser sistematizado por aparatos, buscando signos de infección focal, como sea una otitis, una deshidratación, lesiones en la piel, como manchas café con leche, como se ve en la neurofibromatosis. En los relactantes siempre se explora lo que es la fontanela y se mide el perímetro cefálico. ¿Ya? Como ayer escuché al doctor decir, ¿no es cierto?, en la parte de CRED, ¿no es cierto?, no es posible que hasta la fecha no se esté midiendo el perímetro cefálico. Dijo, no, sí o sí se debe medir en menores de 2 años, sí o sí. ¿Ya? Muy bien, una evaluación neurológica debe ser minuciosa, con especial atención a los signos de infección o de focalidad neurológica. Es importante realizar repetidamente el examen neurológico cuando la recuperación del sensorio es lento, ¿no? Hay que tener en cuenta la medicación anticonvulsivante, ¿no? Esta puede alterar la variación de los signos meningios o el nivel de conciencia. Dentro de los exámenes y procedimientos, la punción lumbar. Hablamos de punción lumbar. Según la Academia Americana de Pediatría, se recomienda que se debe hacer una punción lumbar en una crisis febril. ¿Cuándo? ¿Ya? En menores de 12 meses. Siempre. Considerarla en niños entre los 12 a 18 meses. Se puede considerar. Más de 18 meses no es de rutina. Pero si es que hay signos o síntomas de infección del sistema nervioso, sí o sí tienen que hacer. Considerar en niños de cualquier edad que hayan recibido tratamiento antibiótico. Ya, esas son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Dentro de las neuroimágenes, ¿no? ¿Cuándo se debe hacer una neuroimagen, ¿no?, o un electroencefalograma? No deben ser realizados de rutina, ¿no es cierto?, en una crisis febril simple. ¿Ya? En una crisis compleja, según criterio médico. Esto tiene un nivel de evidencia de clase 2. Estudios de sangre, y generalmente no se recomiendan. La decisión de realizarlos o no podría solo ayudar a identificar la causa de la fiebre, con una evidencia de clase 1. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un resumen, ¿no es cierto? Si tenemos que viene el paciente en estado epiléptico, sí se debe hacer la punción lumbar. ¿Ya? Considerar en menores de 18 meses, ¿no? No se debe hacer de rutina en una crisis simple, ¿no es cierto? Y si es que definitivamente tienen síntomas que sugieren una meningitis, una infección del sistema nervioso, tienen que hacerlo sí o sí. ¿Ya? Entonces el electroencefalograma no se considera en casi en ningún caso como de rutina para las crisis febriles. ¿Ya? Las neuroimágenes solamente si, bueno, existen focalidades o, bueno, sospecha de... Dentro del diagnóstico diferencial, debemos hacer diagnóstico diferencial de las infecciones febriles, especialmente en las infecciones del sistema nervioso central, aquellas menos de 18 meses, en los que la etiología no está clara. En los síncopes febriles, ¿no es cierto?, con los síncopes febriles, ¿no es cierto?, que son procesos infecciosos que cursan con cianosis, palidez, bradicardia, ¿no es cierto?, con afectación parcial del nivel de conciencia. Con la epilepsia mioclónica severa,
o con el síndrome de Dravet, ¿no? Que inicia como crisis febriles, pero estas tienen la característica de recurrencia y son generalmente prolongadas y focales, ¿no? Ya, con el delirio, ¿no es cierto? Escalofríos o estremecimiento con las encefalopatías agudas de origen no determinado. Dentro de los factores de riesgo de una crisis febril, antecedentes familiares, la hospitalización neonatal, ¿no es cierto? El retraso del desarrollo, que esté en guarderías, dos factores nos aumenta el riesgo hasta el 28%. ¿Qué hacer, no es cierto? En una crisis febril. Ahí está. Hasta acá llegamos. El manejo de la crisis, ¿qué hacer, no es cierto? Un manejo agudo, manejo de la crisis convulsiva, manejo de la crisis febril, descartar infección del sistema nervioso y hospitalizar. Lo importante es educar. Manejo a largo plazo, manejo de la fiebre, anticonvulsivantes y educar a familiar. Eso es lo más importante. Ya durante la crisis, como resumen, se debe asegurar la vía aérea, ¿no es cierto? Ustedes cuando tienen una convulsión, ¿qué hacen, no es cierto? En pediatría. No lo pueden manejar, ¿no es cierto? En consultorio. Por ahí me ocurrió alguna situación peculiar. Paciente con crisis febril, yo estoy en consultorio, me lo traen al consultorio. ¿Yo qué hacer en consultorio? Consultorio dentro del hospital. Primeramente, ese consultorio no está implementado. ¿No es cierto? A lo mucho una camilla, no tenemos ni balón de oxígeno, ¿qué va a hacer ahí? ¿Ya? Entonces se debe manejar en un lugar adecuado, ¿no es cierto? Se debe asegurar la vía aérea, aplicar oxígeno, aspirar secreciones, ¿no es cierto? Cuando sea necesario. Siempre funciones vitales, ¿no es cierto? Manejo de la fiebre, ¿no es cierto? Con medicación, ¿no es cierto? Para la fiebre, ¿no es cierto? Ya sea por distintas vías, ¿no? Parenteral, rectal, ¿no? Contabilizar el tiempo de inicio de la crisis, ¿no? Siempre cuando vengan con crisis, ¿qué deben hacer, no? Y preguntando al familiar, ¿no es cierto? A la mamá o al papá, la persona que nos trae. La primera crisis, ¿no es cierto? No, ya la tercera crisis, ya, no. ¿Toma alguna medicación? Ya les dirá, ¿no? Es importante, ¿no? Esos datos. Dentro de la crisis, ¿no es cierto? Tenemos un montón de medicamentos, diazepam, ¿no? Diazepam que podemos manejar interrectal o endovenoso, ¿no? Interrectal a 0.5 miligramos por kilo, endovenoso a 0.203 miligramos por kilo, ¿no es cierto? Se puede repetir hasta 2 dosis. También podemos, luego de eso también podemos manejarnos el manejo de la convulsión en sí, ¿no es cierto? Con fenitoína, ¿no es cierto? Y lo demás que sigue. ¿Ya? ¿Qué hacemos con la crisis febril? Si es una crisis febril simple, definitivamente no se hospitaliza. ¿Ya? Se educa y controles ambulatorios. ¿Se hospitaliza cuándo? Cuando tenemos sospecha de infección del sistema nervioso. O sea, definitivamente para los estudios, para tratamiento, debemos hospitalizar. Que los padres sean poco confiables, ¿no? Que sea una crisis febril compleja. En ese caso sí se hospitaliza. Se puede pasar a observación, claro, si es menos de 18 meses de edad. Informar y explicar a los padres cómo proceder en caso de una nueva crisis. ¿Cuándo lo derivan al neuropediatra? Cuando es una segunda crisis, ¿no? Una segunda crisis febril simple o una crisis febril compleja. Debut, ¿no es cierto? Debuta como una crisis febril compleja o es una segunda crisis febril simple. En menor de 6 meses o mayores de 5 años, ¿no? Deben derivarlo. Cuando existe una crisis prolongada, cuando existe una parálisis de todo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de recurrencia? Dijimos, un factor importante es el inicio precoz, ¿no? De la crisis. Que esa crisis se presente, la primera crisis en menores de 15 meses, que hay antecedentes de primer grado, antecedentes familiares con epilepsia, antecedentes familiares de primer grado con crisis febriles, breve duración de la crisis, ¿no es cierto? Desde el inicio de la fiebre, temperatura de la baja temperatura de la fiebre en la primera crisis, primeros 6 meses, post-crisis. ¿Ya? Factores de riesgo de recurrencia se van sumando, por si acaso 3 factores de riesgo, la recurrencia va a elevarse hasta el 60% y así sucesivamente, ¿no? Si son 2 factores de riesgo, la recurrencia es en torno al 30%. Profilaxis de un episodio de crisis febril generalmente no se recomienda.
¿ya? Muy bien. En cuanto a lo que es el tratamiento profiláctico intermitente durante el proceso febril al inicio, se recomienda en pacientes con al menos 2 episodios o alto riesgo de recurrencia. Tratamiento profiláctico continuo, ¿no es cierto? En aquellas crisis recurrentes, ¿no? Aquellas crisis que lleva a parálisis focal post-crisis o parálisis de TOT, ¿no es cierto? Más de 2 episodios de crisis febriles simples y factores de riesgo, crisis febriles complejas, se puede indicar tratamiento profiláctico continuo con el ácido valproico, ¿no? A dosis de inicio de 20 a 30 miligramos por kilo, que se puede titular progresivamente. Recordemos que el ácido valproico, ¿no es cierto?, tiene ciertas desventajas también, ¿no es cierto? Tener mucho cuidado, como puede ser el fallo hepático, trombocitopenia, disturbios gastrointestinales, inclusive pancreatitis. ¿Ya? El fenobarbital puede provocar problemas de hipersensibilidad. En cuanto al pronóstico, los estudios demuestran ausencia de mortalidad, retardo mental, déficit neurológicos o trastornos del aprendizaje. Parálisis de todo entorno al 0.5%. El 5% de los pacientes con crisis febril presentarán epilepsia, ¿ya? De los cuales la incidencia va a ser hasta el 2%. El 10% de las convulsiones febriles van a ser complejas. Factores de riesgo de epilepsia, ¿no es cierto?, que haya debutado con una convulsión prolongada, múltiples convulsiones en 24 horas, crisis focal o atípica, historia familiar de epilepsia, ¿no es cierto? Y el inicio, ¿no? Inicio precoz, ¿no es cierto? Menos de 1 hora de fiebre que se presente la convulsión, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el riesgo de epilepsia a los 7 años, en caso de los niños sanos, por si acaso va a ser hasta el 0.5%. En caso de crisis febril simple es el 1%, ¿no? Y con alteración neurológica, aquella crisis febril compleja, hasta el 9%. ¿Ya? Entonces, durante la crisis siempre tenemos una crisis, hace el diagnóstico diferencial con los trastornos no epilépticos, ¿no? Pero si presenta fiebre, si presenta o no presenta fiebre, ¿no? Si presenta fiebre, puede tratarse de una crisis febril o una infección del sistema nervioso. Dentro de la crisis febril, definirla si es simple, compleja, ¿no es cierto? Y bueno, si no presenta fiebre, es una crisis única, puede ser el primer episodio, ¿no? Puede ser provocada o no provocada. Y si no es el primer episodio, ya son varios episodios, ya se define como epilepsia. Y va de acuerdo, el manejo es de acuerdo a la etiología y al tipo de crisis. En conclusiones, como conclusiones que tenemos, es un evento benigno que puede presentarse, ¿no?, según las definiciones que tiene, desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, ¿no? Algunos consideran, ¿no es cierto?, como dijimos, más de un mes. Los exámenes auxiliares no de rutina. La meningitis siempre debe ser el diagnóstico diferencial a la cabeza, ¿no? ¿Ya? La punción lumbar debe considerarse en un niño que luce enfermo con síntomas clásicos, ¿no? O pretratado con antibióticos, la mayoría tiene un buen pronóstico y no requiere medicación. Muy bien, eso fue en cuanto a lo que es crisis febril. Ahora, para concluir, vamos a resolver el caso, ¿ya? El caso clínico. Dijimos que era un varón, ahora ya que tenemos el repaso, los conocimientos, ¿no? El varón de 3 años, que ingresó al servicio de urgencia con cuadro clínico que inició con 12 horas de evolución, que consistió en una crisis generalizada, tónico-clónica generalizada, 1 minuto de duración, acompañada de cialorrea, desviación de la mirada y fiebre 39 grados. Antecedente, el hermano mayor tuvo el cuadro similar a los 3 años también. Ya, el paciente presentó como antecedente un retraso del desarrollo, no sé, deambuló a los 2 años recién, ¿no es cierto? El examen físico se encontraba normal, el examen neurológico normal, exámenes auxiliares le hicieron, ¿no es cierto?
no debía hacerse, pero le hicieron exámenes que salieron normal, y la evolución fue dado de alta, ¿no es cierto? A las 24 horas, posteriormente se repiten las convulsiones, luego de 6 meses, ¿no es cierto? Y luego de 1 año. Muy bien, entonces, hasta ahora ya tenemos el diagnóstico a la mano. No sé si ahora sí podemos iniciar nuevamente el chat. Sí, doctor, está activo para todos el micrófono. A ver si pueden participar de forma directa, por favor. Continuamos como el primer diagnóstico, una crisis febril simple. Mm, ya. Miren, dijimos, ¿no es cierto?, las características de la crisis febril simple. En la crisis febril simple, como resumen, fue una crisis, una sola crisis, ¿no es cierto? Que se presenta, a ver, por acá estamos. ¿Ya? ¿Menos de 15 minutos? Sí, menos de 15 minutos. ¿Fue generalizado? Fue generalizado. Un solo episodio en 24 horas fue un solo episodio. Pero el desarrollo psicomotor fue normal, ¿no es cierto?, para considerarlo como simple. En cambio, en el caso clínico, vimos que el desarrollo psicomotor era normal, no era normal, ¿no? Entonces, ya no se trataría de una crisis febril simple, sino de una compleja. Ya por definición estamos diciendo, ¿no? Hasta ahí claro. ¿El desarrollo psicomotor se refiere a lo que deambuló a los 2 años? Claro, claro, ahí se ve, ¿no? Desarrollo psicomotor anormal. Ya, muy bien. Ahora, ¿están de acuerdo todos en crisis febril compleja? Ahora, hay otra situación. Este evento, tenemos un hermano que tiene el mismo problema, que tuvo el mismo problema a los 3 años. Y otra situación, que este evento se vuelve a repetir, ¿no es cierto?, a los 3 años y medio y a los 4 años. ¿Ya? Entonces ya sería una crisis febril compleja recurrente. 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 ¿Ya? Entonces sería una crisis febril compleja recurrente. Ahí está resuelto el caso. Ahí necesitará tratamiento profiláctico, ¿no es cierto? Como dijimos, ¿no? Con el ácido valproico. Si es recurrente, sí. Claro, sí necesita, efectivamente. Muy bien. Necesita tratamiento, ¿no es cierto?, profiláctico con el ácido valproico, porque es una crisis febril recurrente, ¿no? Se va repitiendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí lo que es, ya resolvimos el caso. Hemos repasado lo que es convulsión, crisis febril. No sé si tenga alguna pregunta más. Mm, ¿Hay alguna predisposición a la temperatura? Porque estadísticamente convulsionan entre 38,3 y 38,5, pero entre mayor temperatura, mayor probabilidad de convulsión. No, no está en relación. No hay una estadística clara, que hay una relación que, no sé, dicen, no, con 39 recién va a convulsionar, ¿no? Cuando es una convulsión febril, te va a convulsionar con 38,3, ¿no es cierto? O, igual, ¿no? O con 39 o con 40, ¿no es cierto? Va a ser igual las convulsiones. No porque tenga 40, ¿no? O sea, viene en emergencia, ¿no? No, tiene 40, ya va a convulsionar, te dicen. No porque tenga 40 va a convulsionar, ¿no? Tiene que haber muchas cosas, como vimos, ¿no?, en la exposición, ¿no? Si bien es cierto de que para una futura recurrencia se suman los factores de riesgo, en Exacto. caso de una primera presentación, la primera presentación única, sin Ujú. antecedentes familiares, sin ningún otro tipo de antecedentes, ningún otro factor de riesgo, ¿qué probabilidad, que es lo que las mamás siempre preguntan, es de que vuelva a convulsionar en el futuro? Es la misma probabilidad de que convulsione un niño sin ninguna, que no haya tenido ningún evento, un niño sano. Es la misma probabilidad. Es igual a la misma probabilidad, ¿no es cierto? No es que porque haya convulsionado una primera crisis, ¿no es cierto?, simple estamos hablando, ¿no es cierto?, tenga una mayor probabilidad. Es la misma Claro, sin factores de probabilización de la riesgo. población sana, ¿no es cierto? Es la misma probabilidad.
Claro, porque Y con factores de riesgo se van sumando las se van probabilidades. sumando, exacto, se van sumando, ¿no es cierto? Se van sumando probabilidades, que puede llegar hasta en torno al 60% que vimos, ¿no? Si tienen alguna otra duda, es el momento de hacerlo. Muchas gracias, aprovechando la oportunidad a nombre del Colegio Médico de Huaral, por su tiempo, doctor Wilhelm, y por su brillante exposición bastante clara. Nos ha hecho recordar a todos esos dos temas bastante importantes que lo vemos bastante en básicamente en nuestra vida diaria como médicos, como pediatras. Muchas gracias, doctor Wilhelm. Muchas gracias a ustedes y bueno, doctor Anthony, que lo conozco desde hace mucho tiempo. Ha sido un placer, ¿no? Prácticamente para mí que su red asistencial, ¿no? Para se preocupe mucho del desarrollo y la capacitación de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y que no sea la primera ni la última vez, ¿no? Que probablemente podamos vernos, ¿no? Sería importante, bonito tal vez conocer lo que es Huaraz, ¿no? Particularmente no conozco Huaraz. Estaré atento a su invitación, ¿no? Doctor Anthony o los organizadores, ¿no? El gerente de su red, ¿no? Tal vez para ir por ahí a visitarlos, ¿no? Y hacer una pequeña ponencia, una pequeña charla, ¿no? Siempre, como les dije, ¿no? El ser humano no debe morirse con los conocimientos, ¿no? Debe enseñarnos. Lo poco que sabe debe ir enseñando, replicando durante toda la vida, porque es una manera muy importante de aprender que tenemos nosotros, las personas. Y también impartir cierto aprendizaje cultural que también se tiene. Muy bien, muchas gracias. Pero, doctor, antes de que se vaya, hay una última pregunta que hacen en el chat, Ya. para que nadie se vaya con la duda. ¿El tiempo de exposición al aumento de temperatura sí puede relacionarse a presentar la convulsión? Como el tiempo, Me el tiempo imagino que se refiere de que si está con fiebre 39 grados, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, entre más tiempo hay relación a la convulsión. mm, dijimos, ¿no es cierto?, que cuando se presenta, ¿no es cierto? Tenemos una convulsión, independientemente de la fiebre, ¿no es cierto? El proceso febril, como dijimos, ¿no es cierto? Tenemos fiebre. ¿Dónde es más frecuente las convulsiones? En las primeras 24 horas del inicio de la fiebre, ¿ya? De inicio de la fiebre. Por ejemplo, te inició, digamos, con un proceso febril a mediodía, digamos, ¿ya? Se tiene que las convulsiones son más frecuentes durante las primeras 24 horas de la fiebre. Ahora, definitivamente usted no lo va a tener con fiebre las 24 horas, ¿no? O el familiar, la persona no tendrá, ¿no? Siempre hará algo, ¿no? Va a tratar o lo llevará a un médico, lo llevará al centro de salud, a una clínica, ¿no? Pero en sí, el tiempo de fiebre, por ejemplo, dice 39 constante, eso es lo que es ¿no? Se refiere la pregunta, ¿no? Si está con 39 constante, está 1 hora con 39, 2 horas con 39 grados, definitivamente con fiebre, ¿no es cierto? Dijimos que 39 con fiebre va a suceder otros cambios, ¿no? Más cambios hemodinámicos, ¿no? Una fiebre constante, ¿no? Ya será indicador de otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, una infección severa, ¿no? Sistémica severa, una sepsis, ¿no? ¿Ya? Pero más se relaciona con un cuadro sistémico, ¿no? Que como una convulsión, ¿no es cierto? Ahora, o sea, definitivamente al haber fiebre persistente, debe ser sospecha, cuando yo sospecho de fiebre persistente, de una infección del sistema nervioso, una sepsis, ¿no es cierto? O sea, sí está en relación, una fiebre persistente, relación causal, ¿no es cierto? Como causa de crisis febril, sí hay una relación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo fiebre, 39 grados, 4 horas, 5 horas, 6 horas, no baja, ¿qué está pasando, no es cierto? Hay una infección sistémica, ¿no es cierto? Una infección sistémica. Y puede ser una meningitis, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo de que convulsione es alto, ¿no? Muy bien. ¿Listo?